Bueno, vamos a hablar de esta situación de la pandemia que se vive en las urgencias de clínicas y también en hospitales y el nivel de contagio también. Para ello vamos a conversar con el doctor Ignacio Silva, infectólogo del Hospital Barros Luco y también académico de la Universidad de Santiago. Doctor, muy buenos días, ¿cómo está? Hola Aranza, buen día, bien, ¿y tú? Muchas gracias por acompañarnos, por hacerse un tiempo, conversar con nosotros. Queremos preguntarle primero, bueno, por esta cifra de 40.000 contagios, casi 40.000 contagios, 35.000 en este día, ¿bajó un poco en relación al día anterior? ¿Cómo lee usted esta cifra? Sí, yo creo que es importante no sacar conclusiones con las cifras de un par de días. Puede que bajen entre un día y otro, pero hay un tema también de notificación, de diagnóstico, de baja de testeo que puede estar impactando en los números. Y hoy día el mejor indicador que tenemos que usar para tomarle el pulso a la pandemia es la ocupación hospitalaria o el estado de la red asistencial. Y eso con preocupación vemos que en las últimas semanas se ha ido tornando cada vez más crítico. Creo que es importante en primer lugar seguir transmitiendo el mensaje de que las vacunas son súper importantes. O sea, hoy día con 35.000 casos diarios y hace varios días, como tú bien decías, un porcentaje de positividad altísimo, una cantidad de casos activos tremendamente alta, la proporción de pacientes que están requiriendo cuidados intensivos y que están falleciendo es menor a lo que vimos en olas anteriores. Y eso es gracias a la vacunación. Sin embargo, eso no significa que esta variante no sea un problema de salud pública y que la pandemia se haya acabado y que tengamos que convivir con el virus. Porque al tener tantos contagios, aun cuando sea un pequeño porcentaje de ellos quienes requieran cuidados intensivos, el número va a ser importante. Y hoy día nuestro sistema de salud, nuestra red asistencial, nuestros funcionarios de la salud no están en las mismas condiciones en las que estaban para recibir las olas anteriores. Y eso es lo que preocupa hoy día. Sí, doctor, justamente son 790 pacientes los que hoy se reportan en unidades de cuidados intensivos. El día de ayer eran 766. Si revisamos las cifras semanas anteriores, cada día ha ido aumentando esto y finalmente habla de nuevos pacientes que llegan, principalmente personas que no están vacunadas y que colapsan de alguna manera el sistema de salud, que si bien usted decía, son menos que en algún otro minuto de la pandemia, pero hoy día el sistema, los funcionarios de salud están más cansados y también están de vacaciones o hay personas que están con licencias médicas, ¿no? ¿Cuál es el perfil de los pacientes hoy día que están en UCI? ¿Quiénes son los que finalmente adquieren una enfermedad grave por COVID-19? Sí, la gran mayoría de las personas que están hoy día hospitalizándose y sobre todo en UCI son personas que no han completado su esquema de vacunación. La mayoría son quienes no tienen ninguna dosis de vacuna, pero también hay algunos que tienen 2 dosis y que todavía no se habían puesto su primer refuerzo, porque sabemos con esta variante que contar con 3 dosis es tremendamente importante. Para las variantes anteriores, 2 dosis nos otorgaban una protección suficiente para estar bien protegidos. Para la variante Omicron, la verdad que 2 dosis es mucho mejor que no tener ninguna, sin duda, pero no es lo mismo que contar con el refuerzo. Entonces, tenemos la mayoría de esas personas sin dosis y algunas con falta de tercera dosis. Y siempre va a haber algunos que tengan su esquema completo porque lamentablemente no existe ninguna vacuna que nos dé un 100% de protección a todas las personas. Así que es inevitable tener algún paciente con su esquema completo más refuerzo hospitalizado. Pero sin duda que son los menos y que nuestro foco tiene que ser llegar a vacunar y a dar su refuerzo a ese más de 1 millón de personas que todavía está vulnerable y que es susceptible de complicarse y llegar a una UCI y fallecer. Justamente en ese sentido, doctor, se hace importante la 4ª dosis ahora que ya estamos vacunando a los adultos mayores, considerando que ya hace un tiempo recibieron ya su 3ª dosis de coronavirus. Sí, el énfasis siempre tiene que estar en completar el esquema por orden. O sea, nuestra primera preocupación tiene que ser a los que no han recibido la 3ª dosis. Y existe un grupo de personas, dentro de los cuales, como tú bien dices, están los adultos mayores, los inmunodeprimidos, algunos enfermos crónicos, que habitualmente no responden de la misma manera a las vacunas, no solo a las del COVID, a todas las vacunas, y que requieren más dosis que la población general. Los adultos mayores son un grupo bien preocupante porque su sistema inmune no responde de la misma forma y necesita más estímulos para tener una respuesta más potente y duradera. Y en ese sentido, la 4ª dosis viene a reforzar esa respuesta. Pero creo que la clave tiene que ser concentrarse en aquellas personas que aún no reciben ninguna dosis y su 3ª dosis. Es importante porque no todos los que no han recibido la vacuna son antivacunas, son pocos los antivacunas. Existe un grupo de personas que no se ha vacunado
por logística, porque no tiene acceso, porque vive alejado de los centros de salud, porque tiene a cargo una persona y no se puede mover, o porque le falta información solamente. Y ahí creo que es clave el rol de la atención primaria para llevarle la vacuna a la casa a esas personas, localizar dónde están los que no están vacunados, tener claro por qué no están, no se le puede obligar, pero sí mostrar todo lo que sea necesario y facilitarle el proceso para que se vacunen, con sus 2 dosis, con su tercera dosis y en la medida que el calendario siga avanzando, con las dosis que la autoridad sanitaria decrete que sea necesaria. Doctor, considerando el contexto en el que estamos, bueno, muchos comienzan vacaciones, hemos visto playas, lagos repletos de personas muy cerca, y inevitablemente cerca, no se puede mantener a veces la distancia social. Recordemos un poco la diferencia entre la potencialidad de contagio entre Delta y Omicron y cuáles serían en ese sentido las recomendaciones para las personas que están en zonas del país que están atochadas por veraneantes. Sí, lo primero es reforzar que todas las variantes se contagian de la misma manera, y es a través de la vía respiratoria, por gotitas o aerosoles que se generan cuando conversamos, cuando hablamos, cuando respiramos incluso. Y por eso la clave está en poner una barrera a esas gotitas, y en eso la mascarilla es fundamental. La variante Omicron es significativamente más contagiosa que las otras variantes, es más fácil contagiarse por distintos motivos que tienen relación con las mutaciones que tiene, con que se concentra más en las vías aéreas superiores y por lo tanto es más fácil que se transmita de persona a persona. Entonces, creo que lo que tenemos que ir cambiando, por ejemplo, y hoy día que hay más disponibilidad también, es el tipo de mascarilla que utilizamos. Ya las mascarillas de género, mascarillas caseras, que se privilegiaron en algún momento dada la escasez de materiales para hacer mascarillas certificadas, hoy día no nos sirven. Tenemos que usar siempre una mascarilla certificada, ojalá una mascarilla quirúrgica si estamos al aire libre, o una mascarilla N95 o KN95 si estamos en un lugar cerrado, y el distanciamiento físico mantenerlo. Entonces, no es que no nos podamos reunir, podemos tener reuniones sociales, pero evitar que sean grupos masivos, ojalá grupos pequeños, ojalá al aire libre, aprovechar lo que nos queda de verano, porque con esta situación de contagio y en invierno, ahí sí que la situación sería insostenible. Entonces tenemos que mantener las medidas que ya conocemos, pero ser conscientes de que aún estando vacunados me puedo contagiar y puedo contagiar a otro. Tal vez yo estando vacunado voy a tener una enfermedad leve, pero puedo contagiar a un adulto mayor o a un niño o un enfermo crónico, y esa persona sí se puede complicar. Entonces esto es un acto también de solidaridad y acción de salud pública en la comunidad. Doctor, tenemos una positividad hoy día de 26,79%, una de las más altas en toda la pandemia. ¿Cómo lee usted esa cifra? ¿Aumentaron la cantidad de testeos o también tiene que ver con un aumento en la circulación de este virus? Sí, es una cifra difícil de analizar porque tiene distintos factores que influyen. Uno, sin duda, es la circulación viral que ha ido aumentando y hay más contagio, eso es lo primero. Pero también en la medida que eliminamos la búsqueda activa, que es lo que ha pasado en la última semana, la búsqueda activa busca en asintomático. Entonces, el porcentaje de positividad en la búsqueda activa es mucho más bajo que cuando uno busca dirigidamente en sintomático. Hoy día vamos a empezar a testear prácticamente solo a personas con síntomas. Entonces, la probabilidad de que los exámenes salgan positivos es mayor y por lo tanto la positividad va a seguir subiendo. Y probablemente los casos no, va a subir más la positividad que los casos. Pero eso nos habla de que hay más virus circulando y que hay más personas sintomáticas. En ese sentido, las 35.000 y fracción nuevos contagios serían más altos, ¿no? Porque no estamos testeando a gente que es asintomática. Sí, seguro. Uno, no estamos testeando a gente que es asintomática. Dos, que muchas personas no han logrado acceder a un examen porque están saturados los laboratorios, no se encuentra test de antígeno ampliamente o hay que pagarlo y son caros. Y lo otro es que hay muchos clústeres familiares, grupos de familia que se contagia uno, sale positivo ese, el resto de la familia está con síntomas y dice, bueno, estamos todos con COVID y son responsables, se quedan en su casa y que está muy bien. O sea, no hay para qué ir a hacer una fila a un centro de salud, contagiar a todo el mundo. O sea, si en mi familia hay un contagiado y todos tienen síntomas, está bien, pero eso no se notifican y no se cuentan. Claro, y de todas maneras, hay mucha gente que hace eso con responsabilidad, se queda en su casa y de alguna manera no utiliza insumos que hoy día están escasos en distintas comunas del país. Veíamos durante la semana la falta de PCR que finalmente obliga a los municipios a eliminar la búsqueda activa y concentrarse solamente en los casos sintomáticos, como usted decía. Sí, y esas personas que lo hacen bien, o sea, yo creo que es una buena forma de prevenir siempre y cuando la persona se pueda quedar en la casa, porque habitualmente se necesita una licencia y ahí obliga a acudir a un centro asistencial. Pero si no, esos casos no están siendo contabilizados. Todos conocemos personas que han tenido síntomas y dicen, yo creo que tengo COVID, me voy a quedar
voy a hacer un aislamiento preventivo, pero no se hace el examen y no se notifica. Toda la gente que se está testeando en la casa con test de antígeno que compra en farmacia, que un resultado positivo confirma el COVID, esas personas tampoco están siendo contabilizadas. Entonces, y no está mal, o sea, creo que el sistema llegó a un límite, pero hay que tener conciencia de que esos 35.000 casos probablemente sean muchos más y haya más virus circulando del que se está contabilizando. No es una crítica, es algo que es inevitable que pase en este momento. Doctora, a medida que van avanzando los días, han ido aumentando los contagios en este contexto también de vacaciones. Hay varias comunas que han ido pasando a fase 2, hay alrededor así como 25 comunas que ya están en fase 2, que incluye también zonas de mucho veraneo, con donde hay mucha gente que ha llegado a pasar sus días de descanso. ¿Cuánto ayuda, cree usted, hoy día estos cambios de fases o retroceso en las fases que finalmente cambian los aforos en distintos lugares para el control de la pandemia? ¿Hoy día funciona eso, cree usted? No, yo creo que el concepto es el correcto, como tú dices, Aranza, la idea es bajar los aforos para disminuir el riesgo de contagio. Nadie quiere volver a cuarentena, o sea, creo que eso no es el objetivo para nada. Y esto de bajar los aforos, disminuir la movilidad, tiene un gran impacto en la transmisión del virus, pero eso tiene que acompañarse de una correcta fiscalización, y eso no se está cumpliendo en gran medida. Creo que no tiene mucho sentido disminuir los aforos o poner pases de movilidad si es que eso no se está controlando. Si es que el cambio de fase se acompaña de una correcta fiscalización, está súper bien, porque el objetivo precisamente es disminuir las instancias de riesgo de contagio, y controlando los aforos eso se puede lograr. Pero yo veo que actualmente la fiscalización no es oportuna ni adecuada. Hay un grupo importante, doctor, de personas que se han quedado rezagados del proceso de vacunación, que es un grupo difícil porque finalmente ya estamos hablando de gente que de frentón no quiere vacunarse, ¿no? Que ya no ha decidido no recibir esta protección contra el coronavirus. ¿Cuánto frenan ellos, este grupo, a poder controlar el avance en los contagios y el aumento en los contagios día a día? Yo creo que ese grupo no es tan significativo. Como te decía antes, creo que hay un porcentaje de ellos que no ha podido acceder a una vacuna y no ha querido. Los pocos que realmente no confían en esta vacuna o en todas las vacunas generan un problema porque son ellos los que más transmiten la enfermedad y son ellos los que más saturan el sistema asistencial. O sea, la mayoría de las personas en UCI son personas no vacunadas. Entonces, claramente generan un problema de salud pública. Sin embargo, y en comparación con otros países, tenemos que estar orgullosos de nuestro proceso de vacunación actual, y históricamente Chile ha tenido una muy buena cobertura de vacunación. Y comparativamente, Chile es uno de los países que, a pesar de estos pequeños grupos de antivacunas, logra coberturas de vacunación sobre un 90% en casi todas las campañas que ha tenido. Y eso es muy positivo porque hace que este grupo pequeño antivacuna no tenga un gran impacto en el estado de la pandemia, pero sin duda que sería todo más fácil si es que estas personas fueran responsables, porque habitualmente son antivacunas, antimascarilla y antisistema, entonces se suman muchos factores, no se cuidan, o sea, no tienen vacuna, no se cuidan y por lo tanto se contagian más a otros y saturan el sistema. Doctor Ignacio Silva, infectólogo del Hospital Barros Luco y también académico de la Universidad de Santiago. Muchas gracias por este contacto. Buenos días. Gracias a ti, Aranza, que esté muy bien.